Bueno, el Consejo de la Magistratura nace allá por el año 2003, en diciembre del año 2003, hoy haría 10 años de la creación, como producto de una lucha importante, una lucha realmente vehemente de la Asociación de Magistrados, del Colegio de Abogados, de sindicatos, donde estaban especialmente sindicatos trabajadores de Estado. Yo recuerdo mucho a Mazzarotti trabajando y peleando mucho por esta cuestión, el sindicato de comercio, asambleas, colegios profesionales, ingenieros, agrónomos, y liderados, reitero, por el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. ¿Qué cuestionaban concretamente? Cuestionaban el modo de selección y de designación de jueces, de fiscales y defensores, es decir, de magistrados y de funcionarios judiciales. ¿Qué cuestionaban? Cuestionaban el método constitucional, es decir, el hecho de que el gobernador en el universo de abogados eligiera, pescara, así, a dedo, por designar, es decir, a Juan, o a Pedro, o a Diego. Manda conforme la vacante el pliego al Senado, el Senado lo aprueba y ese era el requisito, un requisito constitucional. Ese requisito constitucional entra en crisis, es decir, está deslegitimado, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene el consenso de todos estos sectores y decía que estaba muy amañado por el poder político. Entonces comienza la gestación de un nuevo proceso que culmina en diciembre de 2003, cuando asume Jorge Busti como gobernador, el hoy gobernador Urribarri como ministro de Gobierno, y yo como secretario de Justicia y Derechos Humanos y Seguridad, y se conformó el Consejo de la Magistratura. ¿Qué viene a sustituir el Consejo de la Magistratura? Bueno, el Consejo de la Magistratura viene a hacer el proceso de selección, a ver cómo seleccionamos para quién va a ser juez, quién va a ser fiscal, quién va a ser defensor. Entonces, genera antecedentes que tienen que ver con la idoneidad, es decir, de cuáles son los antecedentes profesionales, los ejercicios en la profesión, los años en la justicia, los posgrados, en realidad todos los estudios que se tienen. Después un examen objetivo que estaba reunido por un jurado especial, incluso convocado especialmente por especialistas, y después una audiencia pública para que esa persona conteste ante la gente, ante la audiencia pública, en alguna medida, las motivaciones para ser juez, la idea que tiene respecto a qué piensa sobre una cosa, sobre otra, y ahí le pregunta a la gente común, no, ya pasó la parte especial que tiene que ver con lo académico, con lo profesional, sino ya las posturas que tiene frente a la vida. Entonces, así nace el Consejo de la Magistratura en Entre Ríos, así nace con ese consenso. Yo en ese caso soy el primer presidente, el único de todos que tenía votó por el poder político, es decir, en el cargo de secretario de Justicia. Después iban 2 integrantes del Consejo de los Jueces y Magistrados, 2 del Colegio de Abogados, integrantes de la academia, es decir, integrantes de las universidades, 2 por las universidades, que tienen que ver con la Universidad Electoral, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción del Uruguay, 2 por las asociaciones civiles, es decir, por eso que yo le contaba a los sindicatos, los otros colegios, y un miembro del empleados del Poder Judicial, es decir, los empleados que eran aquellos de que va a ser jefe, ¿no es cierto? Es decir, ese marco, ese colectivo, ese organismo funcionó como asesor a través de un decreto durante estos años, hasta 2008, del gobernador. El Consejo de la Magistratura, nosotros seleccionábamos a los aspirantes, celebraba una terna y esa terna el gobernador elegía uno, que por lo general es el primero, y lo manda al Senado. El Senado lo aprueba. Entonces, en alguna medida la legitimación que pedía la sociedad estaba dado por eso. La Constitución de 2008, la nueva Constitución provincial, la reformada, le dio estatus constitucional. Es decir, antes era un decreto. Es decir, era un decreto que, bueno, por supuesto, estaba a tiro, como decía, de otro decreto. Es decir, el decreto podía ser modificado por otra norma de igual jerarquía. Sin embargo, hoy es una cláusula constitucional. Hoy el Consejo de la Magistratura, tal como nosotros lo ideamos, va como se ideó en ese momento, 2003, con la participación de todos esos sectores que les nombré. Es lo que hoy está constitucionalizado, es un organismo asesor del Poder Ejecutivo y es el que selecciona a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.